Vamos a explicar el concepto básico de fracciones, qué es una fracción, para qué se utiliza. No es necesario entender lo que es una fracción y cómo se utiliza para operar con fracciones. Podemos memorizar perfectamente cómo se opera con las fracciones y ya está, aunque no las entendamos, podríamos hacer operaciones con fracciones. Sí que es, en mi opinión, imprescindible entender el concepto de fracción para hacer los problemas que se resuelven utilizando fracciones, eso sí, ¿vale? Entonces, bueno, comienzo siempre con la explicación teórica de lo que es una fracción y cómo se utiliza, y será imprescindible para poder hacer los problemas, pero no para hacer las operaciones, ¿vale? Siempre se entiende mejor y se hacen mejor las operaciones si se entiende también el concepto, ¿de acuerdo? Entonces vamos allá. Bueno, lo primero que hay que saber es qué pinta tienen las fracciones. Una fracción es un número que tiene esta forma, un numerito arriba, otro abajo, separados por una rayita, ¿vale? El numerito de arriba se llama numerador y el de abajo se llama denominador, ¿vale? Aprenderemos también a leer las fracciones, a saber cómo se dicen, ¿vale? En este caso se lee como 3/5, ¿vale? Se podría decir 3 partido de 5 o 3/5, mucho mejor, ¿de acuerdo? Para explicar el concepto de fracción, creo que una de las mejores formas de hacerlo es utilizando gráficos, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Una fracción no deja de ser una división, ¿de acuerdo? 3 partido por 5 o 3/5 es un número que se puede transformar a número decimal. Para transformar una fracción a decimal simplemente tenemos que hacer la división, ¿vale? 3 dividido entre 5 da 0,6, pues 3/5 es el mismo número que el 0,6. Uno está escrito en forma de fracción y otro está escrito en forma decimal. Toda fracción se puede convertir a decimal y todo decimal se puede convertir a número fraccionario, ¿de acuerdo? Son dos formas de escribir el mismo número, muy importante eso, ¿vale? No olvidemos que una fracción es una división. Esto significa 3 dividido entre 5. ¿Por qué se deja así entonces en forma de división y no se pasa a decimal? Porque es una forma de entender mejor a qué está haciendo referencia. Vamos a ver. En una fracción, el denominador me está diciendo en cuántas partes tengo que dividir aquello a lo que me hace referencia la fracción. 3/5 de algo significa que voy a hacer 5 partes iguales de ese algo, de esa cosa de la que me estén hablando, y que voy a coger 3. Siempre hago referencia a una tarta. ¿Qué son 3/5 de una tarta? Pues si cojo la tarta y la divido en 5 partes iguales y me como 3, esos son las 3/5 partes de la tarta. 3 de 5, ¿vale? 3/5 significa 3 de cada 5. Vamos a imaginar que la tarta es un rectángulo, es este rectángulo, ¿de acuerdo? Si yo a la tarta la hago 5 partes iguales, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Esto sería la tarta entera, ¿de acuerdo? 3/5 de la tarta es este trozo que está sombreado, porque he cogido 3 de las 5 partes que he hecho. Esos son 3/5 de este rectángulo, que puede representar a una tarta o puede representar a cualquier otra cosa. Otro ejemplo de qué cosa a la que puede representar. Por ejemplo, a la clase de alumnos, ¿vale? Vamos a imaginar que en lugar de una tarta o un rectángulo es un número, es un grupo de personas. Vamos a imaginar que el grupo de personas son las personas que están aquí en clase, ¿vale? Vamos a imaginar que son 20 personas las que están en clase. Si yo a estas 20 personas, ¿vale? A estas 20 personas las hago 5 grupos iguales, 1, 2, 3, 4 y 5 grupos iguales, 20 entre 5 serían 4 personas por cada grupo.
Si cojo 3 grupos de personas, estoy cogiendo, ¿vale? ¿Cuántos? 4 por 3, 12 personas. Nos imaginamos ese grupo de 20 personas distribuido en 5 grupos iguales. En cada grupo habría 4 personas. 4 más 4 más 4 más 4 más 4 estarían las 20 personas. Si cojo 3 grupos, de los 5 que he hecho, ¿cuántas personas estoy cogiendo? 12. Es decir, que 3/5 partes de 20 personas son 12 personas. Y el resto de 3/5, ¿cuántos son? 8. Porque en total hay 20. Es decir, que si somos 20 personas y yo digo que han aprobado 3/5 partes, han aprobado 12, 3 grupos de 5. Y por lo tanto han suspendido los otros 2 grupos de 5, que son 8 personas, y en total están todos representados, los 20. Es decir, que si 3/5 han aprobado, ¿cuántos han suspendido? 2/5. ¿Se ve? ¿Eso qué significa? Que los 2/5 más los 3/5 son todas las personas. ¿Se entiende? Con lo cual 5/5, ¿a qué está representado? Al total. 5/5 está representando al total. Si yo hago con la calculadora la división correspondiente a 5/5, sería 5 entre 5, ¿a qué es igual? A 1. 5 entre 5 es 1, porque ese 1 es la unidad que está representando a la cosa de la que estemos hablando. Si en este caso la cosa de la que estamos hablando es un grupo de 20 personas de la clase, pues el 1 representa a la clase entera, a los 20. Siempre que en una fracción tengamos mismo numerador y denominador, está representando a la unidad, al 1. ¿Vale? Pero esa unidad puede ser un conjunto de cosas, o puede ser el 1 como tal, como número en sí mismo. ¿De acuerdo? Se ve como, si esa cosa de la que estamos hablando es un rectángulo, 3/5 del rectángulo es divide al rectángulo en 5 partes iguales y coge 3. El denominador me dice cuántas partes iguales tengo que hacer de eso de lo que me estén hablando, sea una tarta o sea un conjunto de cosas, y el numerador hace referencia a cuántas partes cojo de esas que he hecho. ¿De acuerdo? 2/4 de algo. 2/4 de algo, si ese algo es un rectángulo, significa que voy a hacer de ese algo 4 partes iguales y cojo 2. ¿Se ve gráficamente cómo estoy cogiendo justo la mitad del rectángulo? Claro, es que 2/4 es la mitad de algo justo. Si yo paso 2/4 a forma decimal, 2 dividido entre 4 es igual a 0,5, que es justo la mitad del 1. ¿Vale? Es un medio. Otra forma de representar la mitad de algo. 2/4, si en vez de utilizar un rectángulo para representar a esa tarta, utilizamos una circunferencia, se ve como si hago 4 partes iguales y cojo 2, estoy cogiendo la mitad de la circunferencia, sigue representando a la mitad de algo. Si ese algo es un conjunto de personas, pues son la mitad de las personas. 2/4 de un grupo de 20 alumnos hacen referencia a 10 alumnos. Otra forma de representar a 2/4. Mirad, esto es un medio. 1 partido por 2. Un medio se lee. Luego os digo cómo se leen las fracciones. Un medio significa que hago 2 partes iguales y cojo una. Si hago la de la circunferencia, 2 partes iguales y cojo una, esto sería la representación de un medio. ¿Se ve cómo gráficamente un medio es exactamente lo mismo que 2/4? ¿Por qué? Muy sencillo, porque 2/4 y un medio son la misma fracción, aunque tengan distinta apariencia. Son la misma fracción, con distintos números, pero representan a la misma fracción. Son el mismo número. Por eso se llaman fracciones equivalentes, porque representan al mismo número, aunque con distinto numerador y denominador. ¿De acuerdo? Pone aquí, vemos que un medio es igual que 2/4, es igual que 4/8, es igual que, es el 0,5, representan al número 0,5, a la mitad de algo.
Hay infinitas fracciones equivalentes entre sí. Si tú te fijas, ¿cuál es la diferencia entre un medio y 2/4? Pues que se ha multiplicado por 2 tanto al numerador como al denominador. Si yo multiplico al 1 por 2 se convierte en un 2 y si multiplico al 2 por 2 se convierte en un 4. Tú multiplicando cualquier fracción numerador y denominador por el número que te dé la gana obtienes una fracción equivalente que representa al mismo número. Entonces es muy importante que tengáis en cuenta este concepto de fracciones equivalentes, muy importante que lo entendáis, ¿vale? Un medio es el mismo número que 2/4, que 4/8, porque en estas fracciones siempre el numerador es justo la mitad que el denominador. Por lo tanto, todas ellas son el mismo número, en decimal el 0,5. ¿De acuerdo? Pasaría lo mismo si quiero dividir esta fracción y divido el numerador y el denominador entre un mismo número. Obtengo una fracción más pequeñita, pero que sigue siendo equivalente. Es decir, que para obtener fracciones equivalentes, bien, puedo multiplicar numerador y denominador por un mismo número, o al revés, si me doy cuenta de que se pueden dividir entre un mismo número, puedo dividir. ¿De acuerdo? Entre las infinitas fracciones equivalentes que existen, infinitas, porque yo puedo multiplicar el 1/2 por el número que me dé la gana, y hay infinitos números, por lo tanto hay infinitas fracciones equivalentes a 1/2. Pero como 1/2 es la más pequeña, es la fracción más pequeña, a eso se le llama fracción irreducible, porque ya no la hay más pequeña. Siempre hay una fracción irreducible, que ya no se puede reducir más. ¿Vale? ¿Se va entendiendo esto? Bueno, aquí tenéis una pequeña explicación, lo que acabo de decir. Denominador indica el número de partes iguales que se hace de la unidad. Numerador indica el número de partes que cogemos. ¿Vale? Aquí estamos representando 3/3. 3/3 es, cojo la unidad, hago 3 partes iguales y las cojo las 3. Entonces, ¿qué estoy cogiendo? Toda la unidad entera, el 1. 4/4 es una fracción equivalente a 3/3 y 5/5 y 6/6, claro, es que siempre que tenga mismo numerador y mismo denominador está representando al 1, al conjunto total de esa cosa de la que me estén hablando. 3/3 de la clase es toda la clase, 5/5 de la clase es lo mismo, toda la clase, porque si yo cojo la clase, hago 5 grupos iguales y cojo los 5, los estoy cogiendo todos. Si han aprobado 5/5 es que han aprobado todos. ¿Cuántos han suspendido? Ninguno, 0/5 si lo quiero poner en forma de fracción. No tiene mucho sentido, pero sería correcto. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí pone, observa, si numerador y denominador son iguales, tenemos el número 1, que representan a la totalidad de algo. Y todas estas fracciones son la misma fracción, con distintos números, pero son la misma, representan todas al 1. ¿Vale? Aquí lo tenéis puesto. Bien, seguimos con la forma gráfica de representarlo. ¿Vale? Siempre que el numerador es más pequeño que el denominador, como aquí, en todas estas, ¿vale? 3/4, 4 partes iguales y cojo 3. Siempre que el numerador es más pequeño que el denominador, tenemos a un número más pequeño de la unidad. Porque si a la unidad la hago no sé cuántas partes y cojo menos partes de las que hago, estoy cogiendo menos de la tarta entera. Cojo una tarta, la hago 4 partes iguales, cojo 3, 3/4 de la tarta no llega a la tarta entera. Sin embargo, en cuanto tengo numerador y denominador iguales, ya estoy cogiendo justo la tarta entera. Pero ¿qué ocurre cuando el numerador ya es mayor que el denominador? Pues que ya estoy cogiendo más de una tarta, porque si 3/3 representa al 1, 4/3 ya se pasa del 1. Gráficamente lo podemos ver claramente. Mira, ¿cómo representaríamos al 4/3? Si el denominador me dice cuántas partes iguales hago de la unidad, yo dibujo una unidad en forma de rectángulo, si me da la gana, hago 3 partes iguales, pero si tengo que coger 4, ¿cómo voy a coger una más? Dibujando otra unidad. Porque si tengo que coger 4 partes, pero la unidad la tengo que dividir en 3 partes iguales, cojo 1, 2 y 3, ¿y cómo cojo una cuarta parte? Pues estoy obligado a dibujar otra unidad, a dividirla en 3 partes iguales y cojo otra parte más, la número 4.
¿Cuántas unidades he dibujado? He dibujado 2 unidades, una al completo 3 tercios, y un tercio de la otra. Con lo cual, para dibujar gráficamente el 4 tercios he tenido que dibujar 2 unidades, que representarían esta a 3 tercios y esta a 1 tercio, porque de 3 he cogido una. Es decir, que 3 tercios más 1 tercio es igual a 4 tercios. ¿Se ve cómo encaja todo? Estos son 3 tercios, esto es 1 tercio, al sumarlo tenemos los 4 tercios. Claro, es que 3 tercios, si lo paso a decimal, es el 1. Y 1 tercio, si lo paso a decimal, es 0,33. 1 más 0,33 es 1,33. Si tú coges con la calculadora y haces 4 dividido entre 3, te da 1,33. Una unidad completa y 0,33 de la otra. Cuando trabajemos con problemas, casi siempre, por no decir siempre, vamos a trabajar con fracciones menores que la unidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ejemplo que te estaba poniendo, de cuántos han aprobado un examen, no pueden aprobar más del conjunto total de los alumnos. Si esa cosa de la que estamos hablando es un conjunto de 20 personas, de 20 alumnos, como mucho habrán aprobado todos los alumnos, que queda representado con el 3 tercios o el 4 cuartos o el 5 quintos, esos serían todos. Pero no pueden aprobar 4 tercios, porque 3 tercios ya representa a la clase entera. La hago 3 partes iguales a la clase, hago 3 grupos iguales de la clase y cojo los 3. Pues he cogido la clase entera. Entonces, en la mayoría de los problemas no tiene sentido utilizar o hablar de fracciones con el numerador más alto que el denominador. Matemáticamente sí, se pueden utilizar y las vamos a utilizar, pero en los problemas la mayoría de las fracciones van a ser fracciones menores que la unidad, porque esa unidad va a estar referida a un conjunto de cosas, sean personas o sean cosas. ¿Vale? Entonces, cuando hagamos referencia a la totalidad de algo, esa totalidad va a venir representada por una fracción que tiene el mismo numerador que denominador. Otro ejemplo típico que pongo. Pues los dos tercios de la población han votado al partido A. Si solo había 2 partidos a los que votar, si 2 tercios han votado al partido A, 1 tercio ha votado al partido B, porque 2 tercios más 1 tercio son los 3 tercios que representan a toda la población. Pero no puede haber más. ¿Vale? Lo veremos más adelante, más despacito. ¿Vale? Más ejemplos. Aquí estamos representando al 5 medios. Ya ves que cuando el denominador es un 2 se lee medio. Se puede decir 5 partido por 2, no pasa nada. Es más correcto 5 medios. Cuando el denominador es un 2, medio. Cuando el denominador es un 1, entero, se dice, ¿vale? Cuando el denominador es un 3, se lee tercio. Y a partir del 4 hasta el 10, se lee cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, con los ordinales. 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 3 quintos, 2 sextos, ¿vale? Y a partir del 11 en adelante se lee el número normal acabado en avo. 11avo, 12avo, 13avo, 14, así hasta el infinito. Y el numerador se lee normal y corriente. ¿De acuerdo? Con lo cual esto se le daría 5 medios. ¿Cómo representamos 5 medios? Bueno, pues para representar el 5 medios, la unidad la tenemos que hacer 2 partes iguales. Aquí tienes la unidad, 2 partes iguales. Como tengo que coger 5, 1, 2, me hacen falta todavía otras 3. Estoy obligado a dibujar otra unidad, que habrá que sumarle, y a dibujar otra unidad. Entonces ahora sí, 1, 2, 3, 4 y 5 partes. 5 de 2. Esta ya no la cogemos. ¿Qué he hecho? He dibujado una unidad al completo, otra unidad al completo y una a la mitad. ¿Esto qué es? 2 medios. 2 de 2. Y esto 2 medios, 2 de 2. ¿Y esto qué es? 1 medio, 1 de 2. Es decir, que 2 medios más 2 medios más 2 medios serían 5 medios. Y ya quiero que vayáis fijándoos en cómo para sumar fracciones resulta que
tienen que tener el mismo denominador, y cuando yo sumo fracciones con el mismo denominador, resulta que el denominador se queda quieto, se queda tal cual, y solo se operan los numeradores. 2 medios más 2 medios más 2 medios son 5 medios, es decir, que el denominador no se suma, se deja como estaba, se deja el denominador que tienen en común y se suman solo los numeradores. Muy importante ir quedándose con esto, porque vamos a ver operaciones con fracciones ahora dentro de nada, y hay que saber que para sumar o restar fracciones tienen que tener el mismo denominador. No se pueden sumar o restar fracciones en principio que no tengan el mismo denominador. ¿Vale? Cuando vayamos a hacer sumas o restas de fracciones que tienen el distinto denominador, vamos a tener que hallar fracciones equivalentes que sí que tengan el mismo denominador para que se puedan sumar o restar, si no, no se pueden. Veremos cómo se hace, es lo más complejo de las operaciones con fracciones. ¿Vale? Vemos entonces como 5 medios es igual a 2 medios, que representa el 1, más 2 medios, que representa el 1, más 1 medio, ¿vale?, que representa el 1,5. 1 más 1 más 1, 2,5. Claro, es que 5 medios es el 2,5. Si lo haces con la calculadora, 5 entre 2 es 2,5. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, esto ya lo he dicho, una fracción es un número normal y corriente, pero escrito en forma de división, por así decirlo. ¿De acuerdo? Se puede pasar a decimal cuando queramos y los decimales se podrían pasar a forma de fracción. ¿Vale? Operaciones con fracciones. Bueno, yo empiezo siempre por la multiplicación y por la división porque es lo más fácil. ¿Cómo se multiplican fracciones? Yo pongo aquí en línea. ¿Qué quiero decir con en línea? Que si tengo que multiplicar una fracción por otra, se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador, en línea, lo más sencillo que hay. Este por este, 2 por 5 y 3 por 4. 2 por 5, 10, 3 por 4, 2. 10 doceavos es el resultado de multiplicar 2 tercios por 5 cuartos. Recordad que para sumar o restar fracciones tienen que tener el mismo denominador y no se suman los denominadores. El denominador se deja, el denominador que tengan, y solo se suma, ¿vale? Sin embargo, para multiplicar, sí, en línea. El de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. ¿Vale? 10 doceavos. Si nos damos cuenta que tanto el de arriba como el de abajo son pares, podría dividir entre 2 el de arriba y el de abajo y me daría una fracción equivalente más pequeña. ¿Vale? 10 entre 2, 5. Partido de 12 entre 2, 6. Pues 5 sextos es la misma fracción que 10 doceavos. Y a esta se le llama fracción irreducible, porque es la más pequeña de todas las fracciones equivalentes que podamos encontrar a 5 sextos. ¿De acuerdo? Si yo cogiese la calculadora y hiciese 5 dividido entre 6, pues me saldría el número decimal equivalente a esta fracción. ¿De acuerdo? ¿Cómo se dividen fracciones? Yo pongo aquí en cruz. Ojo, ¿qué significa esto de en cruz? ¿Vale? Yo pongo en cruz porque los alumnos suelen memorizarlo así, pero luego hay que hacerlo bien. No vale hacer una cruz como me dé la gana. ¿Cómo se divide 2 tercios entre 5 cuartos? Multiplicando en cruz, es decir, para dividir fracciones también vamos a multiplicar, no vamos a dividir en ningún momento. Se dividen fracciones multiplicando en cruz. ¿Cómo se hace eso? El de arriba por el de abajo y el resultado se pone arriba. Este por el de arriba y el resultado se pone abajo. 2 por 4, 8 arriba. 3 por 5, 15 abajo. Saldría una cruz delante y detrás. ¿De acuerdo? ¿Vale? Otra forma de memorizarlo es: transformo esta división en una multiplicación y a esta fracción le pongo el inverso, es decir, le doy la vuelta. En vez de 5 cuartos, pongo 4 quintos. Es decir, que 2 tercios dividido entre 5 cuartos es lo mismo que 2 tercios multiplicado por 4 quintos. Y ahora ya hago la multiplicación en línea. 2 por 4, 8, 3 por 5, 15. Es decir, memorízalo como quieras, pero hazlo bien. ¿De acuerdo? ¿Vale?
Con esto sabríamos multiplicar y dividir fracciones, que es lo más sencillo. Ahora vamos con las sumas y las restas. Hemos dicho que deben tener el mismo denominador. Pues si tienen el mismo denominador, también es muy sencillo. Dejo el denominador que tengan en común, no los sumo, ¿vale? 2 tercios más 7 tercios es otra fracción con denominador también 3. Y en este caso sumo los numeradores, 2 más 7, 9 tercios. Si te das cuenta de que 9 tercios tiene una fracción equivalente, divido arriba y abajo, acabamos de ver el concepto de múltiplos y de divisores. 9 es múltiplo de 3, se puede dividir entre 3, ¿vale? Si divido 9 entre 3, da 3. Si divido 3 entre 3, da 1. 3 enteros, que es igual a 3, representa el 9 tercios. Da la casualidad de que es un decimal exacto, es un número entero exacto, ¿vale? 9 tercios es justo el 3, ¿de acuerdo? No tiene en realidad decimales, ¿vale? Pero ahí el resultado solo sería 3. Si me lo dejas así no te lo voy a dar como malo. Lo único que si 9 tercios es igual a 3 y no te das cuenta, pues a lo mejor estás operando con fracciones cuando no te era necesario operar con fracciones. Es más fácil operar con el 3 o con 3 enteros si lo tienes que tener puesto en forma de fracción que en 9 tercios. Es decir, si trabajamos con la fracción irreducible siempre es más sencillo porque son números más bajitos. Entonces la mayoría de los alumnos, como no obligo a poner la fracción irreducible, pues nunca lo hacen. Entonces trabajan con las fracciones que les va saliendo. Pero es muy interesante que nos demos cuenta cuándo se pueden simplificar y si podemos averiguar la fracción irreducible, mejor. Es decir, si yo tuviese que seguir operando con este número, es mejor operar con el 3 o con el 3 entero, si lo quiero en forma de fracción, que no con el 9 tercios. Pero voy a poder operar con este dejándolo así, sin problema. ¿De acuerdo? Pero ya que hemos visto múltiplos, divisores, mínimos común múltiplo, etcétera, pues es interesante ver, ¿vale? Sobre todo si las fracciones son bajitas, es muy fácil ver si se pueden dividir entre 2, entre 3 o entre 5. Luego, si no queréis hacer más pruebas con otros números primos, bueno, ¿vale? Porque ya hay que estar pensando. Pero el 2, el 3 y el 5, que lo hemos hecho ahora con los ejercicios que acabamos de hacer en el examen, es sencillo, ¿de acuerdo? Bueno, pues se deja el mismo denominador y se operan los numeradores. Tened en cuenta que vamos a trabajar con fracciones negativas, igual que hemos trabajado con números enteros negativos. Es decir, yo podría tener menos 2 tercios más 7 tercios. ¿Qué ocurriría? Que se deja el denominador 3 y luego ¿qué me queda? Menos 2 más 7. Menos 2 más 7 serían 5. Es decir, vamos a trabajar con números enteros igual que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Y ahí es donde entra un poquito la problemática, como siempre con los números negativos, que son los que os traen un poquito más de cabeza. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues ¿significa esto que no se pueden sumar o restar fracciones con distinto denominador? Por supuesto que no se puede hacer, pero es lo único que es un poquito más complejo, ¿de acuerdo? Bien, antes de ver cómo se suman o restan fracciones con distinto denominador, vamos a practicar, lo dejamos aquí, la explicación teórica, y vamos a practicar unas cuantas operaciones con fracciones de las que hemos visto ahora. Multiplicaciones, divisiones y sumas o restas, ¿vale? Con el mismo denominador, ¿vale?